Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenido a un día especial, el Día Mundial de la Enfermería. Soy José Manuel Dolader, están ustedes en la Radio Social La Barandilla y hoy estamos un programa de mujeres. Ahí veo a Maite Pedraza que está ahí con una invitada atenta. Doña Maite, muy buenos días. Buenos días, corazón, ¿cómo estás? Bueno, pues feliz de que esta es tu radio, no solamente el Ateneo es tu Ateneo, el Ateneo de Madrid, sino que la Radio Social La Barandilla también es tu radio. Y en un Sí. día tan especial como el de la enfermería, qué mejor que traer a nuestra enfermera preferente. ¡Ole! O ¿cómo te tendría que llamar? Sí, 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 De, de cabecera. tu enfermera favorita. Enfermera favorita. Bueno, Maite Pedraza tiene una historia muy bonita. De hecho, queridos amigos y queridos oyentes, ella, entre otras cosas, el aceite de colza pasó por sus manos y tuvo tanto miedo como tuvimos con el maldito COVID. Pero eso, si nos da tiempo, nos lo cuentas luego. ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, a tu lado tenemos también fíjate, luego me gustaría preguntar si la enfermera es una profesión de mujeres. En el Día Mundial de la Enfermera o de la Enfermería nos encontramos con que tenemos a tu lado pues a una mujer también enfermera, que si no me equivoco es María Arlegui González. María, muy buenos Muy días. buenos días. Un placer. Un placer también para mí. La primera vez que estoy aquí en una radio. Bueno, pues que no sea la última. Yo simplemente voy a nombrar por encima, perteneces al Departamento de Telemedicina y Coordinación Médica de CLECE, donde están 3 médicos y una enfermera. Entonces, si te parece, luego volvemos contigo. Perfecto. Tenemos por Zoom, nos vamos a Zaragoza, y en Zaragoza tenemos también otra compañera que es Elena Fábregas. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días. Bueno, enfermera de urgencias en la clínica Quirón de Zaragoza. De quirófano, de quirófano. Perdón, de quirófano de Zaragoza. Bueno, tengo que decir que hoy en el Día Mundial de la Enfermera, yo estoy en casa por COVID. Afortunadamente me he tomado ya las 3 vacunas por edad, no por enchufe, y simplemente pues tengo afortunadamente un resfriado. Pero yo recuerdo que el año pasado, tal día como hoy, hicimos otro programa y comenzamos también desde la clínica Quirón con un enfermero que explicaba cómo se tenía que, entre paréntesis, vestir para atender a los pacientes. Luego vamos a hablar también luego de esa tremenda labor que hicisteis durante la pandemia. Pero recuerdo que el año pasado, por estas fechas, los enfermeros y los profesionales de sanidad todavía ibais con esa doble mascarilla, con guantes, con toda esa serie de cosas. ¿Es así? Sí, sí. Vale, pues ahora, y no sé Correcto. si desde Valladolid, desde Salamanca ha podido entrar la otra compañera, querida codirectora Maite. ¿Sabes si ha podido entrar Isabel? No, todavía no la estamos esperando. Es que esto ya sabes lo que es el directo, tan cerca, tan lejos, nos vemos, no nos vemos. Pero no, Bueno, entrará. pues Quien sí entrará. tenemos. Oye, y tú te has traído hoy, aunque sea telefónicamente, también a otra enfermera Claro o alguien que, también de sanidad. claro que sí, es que después de tantísimos años en un hospital, pues lógicamente qué mejor tener para este maravilloso programa y este día tan impresionante para todas nosotras a Mónica Sánchez. Mónica Sánchez es enfermera, está en el Hospital Infantil Niño Jesús. Ella estuvo muchísimos años en la UBI, en la UCI, donde, bueno, pues ya sabéis que cuando mencionamos UCI parece que se nos ponen un poquito los pelos como escarpias, pero sobre todo porque, los niños parece que tenemos otra forma, otra ternura con ellos. Mónica ahora está de supervisora en el área de pediatría. Mónica, buenos días, corazón. Hola, buenos días a todos. Felicidades a todas las enfermeras españolas y del mundo en general. Ole, así me Buenos días. gusta. Mónica, para nosotros, además hoy es un día tan importante para todas nosotras, bueno, tendría que decir también nosotros, pero bueno, yo hablo en genérico, que realmente cuando ya sigamos hablando de la enfermera, efectivamente lo que ha preguntado José Manuel antes, la enfermería era en principio, un trabajo solo y exclusivamente de mujeres. Era. Solo era. Ahora, afortunadamente, es una profesión que está totalmente equiparada. Tenemos grandes compañeros hombres que realizan unos cuidados maravillosos. Muy bien, Mónica, pues estamos todas. No te quejarás, José Manuel. Tendrás el COVID, estás estupendo, pero estás rodeado de enfermeras buenas, Sí. profesionales y voy a decir además, y además geniales.
Sí, no voy a decir nada machista, pero me hubiera gustado ahí con tanta mujer estar ahí con vosotras. Oye, tu compañera que has traído hoy por teléfono, ¿qué es lo que hace? Cuéntanos un poco, vamos a conocer el mundo de la enfermería. Mónica, vamos a conocer, si te parece, como dice José Manuel, vamos a empezar diciendo el mundo de la enfermería, pero sobre todo en un hospital y lo que es más importante, por lo menos yo que siempre he estado en el Niño Jesús. ¿Cómo es el día a día de la enfermera en un hospital infantil, Mónica? Pues vamos a ver, nuestro día a día en un hospital infantil es un día de cuidar. La profesión de enfermera se dedica básicamente a liderar toda la gestión de los cuidados, ¿no? Hablábamos de que era una profesión de mujeres antiguamente, ¿no? Nosotros, como sabéis, trabajamos en un hospital que fue fundado en el año 1877, ¿no? Efectivamente. Entonces, un hospital que tiene una trayectoria larguísima. Las primeras cuidadoras de nuestro centro eran las Hermanas de la Caridad. Mónica, y no olvidemos que nuestro hospital, porque bueno, es mi casa, fue fundado también por una mujer, por la Marquesa de Santoña. Sí, la Marquesa de Santoña también lo fundó con el rey Alfonso XII, ¿no? Efectivamente. Tiene una trayectoria larguísima y lo que decía, las primeras cuidadoras que tuvo nuestro centro eran las Hermanas de la Caridad, que todavía tenemos alguna hermana trabajando en el centro aquí en la actualidad. Pero claro, de aquellas primeras cuidadoras a la enfermería hoy en día ha habido una evolución brutal, ¿no? La profesionalización, la especialización de los equipos de enfermería, de las enfermeras y los enfermeros actuales, pues evidentemente ha ido en aumento y es verdad que en la actualidad la sanidad cuenta con unos profesionales altísimamente cualificados, unas competencias súper claras y una autonomía en la toma de decisiones, ¿no? De todos los aspectos relacionados con el cuidado de los pacientes. Oye, a mí hay una cosa, José Manuel, que me gustaría decir, y antes lo comentaba también con Mónica, y yo creo que María y que Elena van a estar de acuerdo conmigo. Hay una imagen que todo el mundo tenemos en la mente, que además es muy simbólica, es la enfermera vestida como íbamos vestidas antes, con nuestra toca, el uniforme y con el dedo en la boca diciendo shh, imponiendo el silencio. A mí esa imagen me da muchísima ternura porque además es como que la enfermera, es que así es, aparte de que en un hospital, realmente el trabajo de una enfermera, en un hospital y en un centro, en una residencia, en cualquiera de los centros, donde hay una enfermera, es como que la enfermera arropa, la enfermera cuida, la enfermera da ese shh, y impone ese silencio, que después de ese silencio puede haber pues o ese dolor, esa angustia, pero siempre la enfermera estará ahí con esos cuidados y con esa forma de arropar. ¿Estáis de acuerdo conmigo, chicas? Completamente. La enfermera acompaña al paciente en todo su proceso vital, ¿no? Cuando un niño nace, allí hay una enfermera. Y cuando un paciente muere, cuando una persona muere en su casa muchas veces o si se produce en un centro hospitalario, ahí hay una enfermera, ¿no? Acompañando, con una empatía y sobre todo con una escucha, ¿no? Porque no solo nos dedicamos al paciente, ¿no? Sino también tratamos de integrar a toda la familia y todo el núcleo familiar en todo este proceso, ¿no? Y esta es una labor que la enfermería domina. José Manuel. Perfecto, pues mira, ¿quieres que hablemos un poquito con la de Zaragoza? Oye, una consulta que sería importante porque sé que luego te tenías que ir. Dinos la función de una enfermera en un quirófano para que sepamos las distintas profesiones que tienen las enfermeras. Bueno, pues básicamente en un quirófano, igual que habéis dicho, que bueno, iba a comentar al hilo de lo que habéis dicho de la enfermera que cuida y todo, creo que somos un punto muy importante y yo, por ejemplo, en mi trabajo, es verdad que se nota mucho cuando atiendes al paciente antes de entrar a quirófano y cuando sale, que son dos momentos muy vulnerables, que nadie... O sea, no es que nadie piense en ese momento, pero es como que lo más importante es la intervención en sí. Todo el mundo quiere que la intervención salga bien y eso es lo único en lo que
en general la familia y los profesionales parece que es como lo más importante y en lo que más se enfocan, y nosotras estamos ahí en el pre y en el post, que son pues eso, momentos muy vulnerables para ellos, con todas las dudas, la ansiedad, la preocupación que eso genera, ¿no? Al final es una situación muy complicada, diferente, a veces nueva, y creo que nuestra labor también es estar ahí, dar ese apoyo que bueno, que para eso nos hemos formado y que eso es lo que tenemos que participar, no solo de la técnica que también está ahí, sino pues eso, del apoyo que se puede dar antes y después. Nosotras pues lo recibimos antes de entrar al quirófano, pues les atendemos, les cogemos la vía o lo que sea necesario, y sobre todo les escuchamos las dudas y dificultades del pre. Y luego cuando salen, pues claro, se despiertan y tampoco es el momento más agradable del mundo. Normalmente, pues claro, pues están preocupados, ha salido todo bien, se están despertando de la anestesia, el doctor habla con ellos y luego no se acuerdan. También estás ahí un poco pues a lo que pueda pasar, ¿no? Decía que esto está promovido por el Consejo Internacional de Enfermería, que es una federación que reúne a 130 asociaciones nacionales, sí, y que representa a 27 millones de enfermeras. Yo creo que podríamos hablar un poco con María. María, ¿tú qué opinas? Que sí, que todo tenéis esa razón, que enfermería es cuidados, enfermería está en todos los ámbitos y en todas las etapas de la vida de una persona, desde que nace hasta que se muere, y yo resumiría enfermería como cuidados. Es que yo creo que, José Manuel, todos coincidimos en lo mismo, que es lo que estaba tratando de decir Isabel. Por ejemplo, en un quirófano, nosotras, y ahora también Mónica nos lo puede decir, porque ella desde cuidados intensivos precisamente es donde viene el niño del quirófano, la enfermera está cuando el niño, en este caso el paciente, el niño, cuando el paciente le dan la premedicación, luego le anestesian, siempre lo último que ve es la cara de la enfermera, pero es lo primero que vuelve a ver cuando se despierta. O sea que sí que es cierto que la enfermera siempre está. Mónica, ¿estás de acuerdo conmigo en esto? Estoy completamente de acuerdo. Además, bueno, como tú muy bien dices, no solo estamos ahí cuando el paciente despierta de una intervención o en la UCI, cuando nuestros niños están muy malitos, tenemos que cuidar no solo al niño, ¿no? Sino que lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que hacer un cuidado integral también de la familia, ¿no? Daros cuenta, esos padres con un niño ingresado en una UCI, que esto lo extrapolo a pacientes adultos y la familia de los pacientes adultos, no me refiero solo al paciente pediátrico en sí, pero que la enfermera no solo cuida a su paciente, ¿no? Sino que hace un cuidado, un acompañamiento, una escucha de todos los familiares. Oye, Maite, pero te pido tú misma, ¿no? Lo que te decía anteriormente, para que sepamos los oyentes, o a tu compañera por teléfono, y luego, Nacho, vamos a poner un poquito de música para ver si podemos conectar con la de Valladolid, que igual es que no ha puesto en funcionamiento el micrófono, pero te decía, Maite, la de Valladolid la tenemos. ¿Por qué elegimos, Maite, escucha, por qué elegimos una determinada faceta? ¿Porque nos lo dicen cuando llegamos a un hospital, o eres tú que ya te quieres formar para un quirófano o para la atención a las personas mayores? Cuéntanos cómo es esa diferencia. Yo te cuento mi experiencia, yo creo que Mónica también nos puede contar, y no, tú eres la que determinas, a veces, otras veces no. Por ejemplo, cuando yo hace muchos años que terminamos, entonces cuando entras en un hospital siempre entras, no puedes elegir. O sea, a ti te dan plaza y bueno, pues en un momento determinado, yo te hablo de la época mía y bueno, ahora también. En mi caso yo entré en hospitalización, entonces bueno, pues estaba en la sala de pediatría, en infecciosos y tal, ahí estuve una temporada. Entonces lo que sí es cierto es que si tú te apetece, porque te gusta pues otra especialidad, por ejemplo, a mí me gustaba mucho psiquiatría y psicología, ¿no? Entonces tú pides cuando hay una plaza en ese servicio, te vas cambiando, llegas allí, te formas allí, evidentemente. Si te gusta psicología, pues haces tus cursos. Luego después, tú vas pasando por los servicios hasta que realmente te gusta y te especializas. También es verdad que muchas de las enfermeras, tú llegas a un hospital y por alguna razón te gusta un área. Te puede gustar quirófano, te puede gustar oftalmología.
y eres tú la que eliges y te formas, pero siempre pensando que en un hospital, yo hablo de un hospital y yo creo que Mónica estará de acuerdo conmigo, en un hospital somos las enfermeras de ese hospital, lo cual quiere decir que vamos a estar donde nos necesiten. Y precisamente bueno, el colectivo de la enfermería es así. ¿Te parece, Maite, si damos paso a nuestra compañera María Arlegui y cuando termine ya, Nacho, vamos un poquito de música y a ver si recuperamos al menos a la de Salamanca? Bueno, tenemos a María Arlegui González, ella pertenece al Departamento de Telemedicina y Coordinación Médica de CLECE, que se puso en marcha el 1 de octubre del 2021. Forman parte 3 médicos y una enfermera. Casi me gustaría, María Arlegui, que nos explicaras qué es esta nueva área donde una enfermera también es fundamental. Bueno, pues esta área, como tú bien has dicho, empezó en octubre, ¿vale? A mí me llamó CLECE en verano para formar parte de este equipo. Este equipo nace pues un poco por el pensamiento de unir todas las residencias de CLECE en toda España, ¿vale? Para que todas sigan una misma trayectoria, sigan los mismos, como si dijéramos, los mismos valores, los mismos ítems, para que se agrupe todo como un equipo, una gran familia, ¿no? Que todas estemos unidas. Y bueno, pues eso, somos 3 médicos, con mi coordinadora y yo. Y bueno, yo como enfermera pues me ocupo principalmente de la parte de enfermería, de lo que se hace en todas las historias y en las residencias, pues de parte de enfermería. Eso no quiere decir que, bueno, que todas estemos un poco ahora con un trabajo global, ¿no? Pero vamos, principalmente yo es de mi parte. Y un poco lo que tratáis me llama la curiosidad, por eso os dije de participar. ¿Qué se trata? ¿Que todas las residencias del grupo CLECE Vitan, de otros proyectos de CLECE, que tengan una misma filosofía, o estáis para resolver problemas cuando tienen en una de Galicia o en una de Andalucía? Cuéntanos un poco el fundamento. Sí, estamos un poco para que todas tengan el mismo fundamento, que en todas se trabaje igual, que todas lleven los mismos parámetros, que todo tenga, pues eso, como protocolos establecidos, y estamos haciendo protocolos internos pues para que todos sigan pues las mismas directrices. Y luego efectivamente estamos también pues para ayudar. Nos hacen videollamadas en las cuales nos consultan a lo mejor alguna duda que tengan en un diagnóstico o alguna úlcera que no cura bien, pues o que no ven ellos a lo mejor el tratamiento idóneo, bueno, pues nos piden una segunda opinión. Entonces, bueno, pues siempre lo valoramos entre todas y decimos, nosotros lo haríamos así, mirar a ver este tratamiento, y luego prefijamos un día para volver a valorar ese tratamiento a ver si ha ido bien. También estamos muy pendientes de que pues eso, se haga todo el registro pues para que tengamos una evolución pues muy, muy buena. Bueno, resulta interesante. ¿Te parece, Maite, si vamos un poquito a música? Y así en estos 2 minutos de música que nos pone Nacho, tratamos de ver qué es lo que pasa con Salamanca y Zaragoza. Totalmente de acuerdo. Nacho, ponnos algo de música. Nacho, anima la cuestión. Tengo a Isabel María Díaz,
que es diplomada en enfermería. Isabel, ¿ahora me oyes? Sí, sí que os oigo, lo que no sé si me oís a mí. Sí, sí, te oímos perfectamente, además estás guapísima con ese uniforme, que además es súper favorecedor. Gracias. Es que lo cotilleo todo, José Manuel, desde aquí lo estoy Sí, cotilleando. ¿cómo sois algunas? ¿Cómo sois algunas? Hombre, es que ese uniforme, ¿te acuerdas, Mónica, cuando en Niño Jesús llevábamos uniformes de todos los colores? De colores, me acuerdo, sí, sí. Y claro, es que nosotros íbamos siempre, bueno, pues teníamos nuestro uniforme y tal. Y hubo un momento que como nosotros estábamos siempre, somos de infantil, pues llevábamos como una especie de chándal de todos los colores en azul. Y es que ahora, Mónica, me estoy dando cuenta que Elena, no, perdón, Isabel lleva un pijama en color como rosa. No, no es rosa, es como... Pijama. Sí, Has pijama. quedado ahí, no sé, Nosotros pero eso de llevamos la pijama chaqueta de no muñequitos. creo que sea muy apropiado. ¿Por qué no? Pero si no sé, son pijamas. Ah, bueno. A ver qué dice ella. Isabel, ¿eso es un pijama o no? Bueno, la verdad que siempre en la jerga nuestra se ha considerado un pijama. Sí, claro. Ah, O vale. sea, Vale, vale. Siempre hemos Bueno, considerado Bueno, fíjate, Maite, esta mujer, Isabel María, tiene una historia que resulta curiosa, no ella, sino toda la residencia donde está trabajando. Ella es enfermera en Clece Vital San Antonio y se aperturó en el año 2020, en plena pandemia. caray, caray. ¿Qué te parece, Maite, si nos explica cómo fue aperturar una residencia? Que tenemos que recordar que las enfermeras, como la de Zaragoza o como tu compañera que tienes por teléfono, pues hicieron un gran trabajo, ¿no? Que toda España lo reconoció y todo el mundo salimos a la calle a aplaudir durante unos meses. Pero sin embargo lo están los trabajadores de residencias, que estaban con una campaña atroz y bestial por parte de muchos medios de comunicación y de mucha gente, que parecían criminales, cuando lo único que hacían era, a diferencia de nosotros que teníamos miedo de salir de casa, pues ellas tenían que ir a trabajar, atender a personas mayores, se morían porque eran personas que casi la mayoría de ellos tiene algún otro tipo de patología. Entonces, un poco, yo no sé si se va a atrever Isabel, a lo mejor, claro, tendría que ser tal vez el director de la residencia, pero ella como enfermera, ¿cómo fue aperturar una residencia en plena pandemia? La verdad que fue un comenzar de cero para todos, tanto para nuestros residentes cuando fueron entrando como para el personal, porque empezábamos todos desde cero en esta nueva oportunidad laboral que se nos dio a nosotros y la acogida como hogar a nuestros nuevos residentes. Fue un poquito complicado, sí que es verdad que tuvimos la suerte pues que empezamos nuestra andanza con el COVID, entonces toda la gente que iba entrando pues eran todos, pues nos asegurábamos que no tuvieran infección activa en COVID y fuimos pues manteniendo las unidades de convivencia, evitando pues el contacto entre unos y otros, manteniendo las medidas de prevención que nos exigían desde Sanidad. Y bueno, pues nuestra andanza ha sido buena, hemos conseguido ahora mismo estar al completo en la residencia, librar hasta la sexta ola, o sea que hemos estado a cero, hemos surfeado bastante bien, que hasta la sexta no ha caído ningún positivo ni en trabajadores ni en residentes. Es que a mí me comentaban que incluso en aquella época tan atroz, que como bien decía José Manuel, encima, además de todo lo que estabais pasando, era la presión mediática, porque eso era terrible. Y cuando y nosotros decíamos, ¿te acuerdas, José Manuel, cuando nosotros desde la radio y decían, ha muerto no sé cuánto es una residencia? Y yo decía, no han muerto en una residencia, han muerto en su casa, porque muchísima gente ahí, para ellos, esa residencia era su casa. Pero a mí incluso me comentaron muchas compañeras que por miedo a todo lo que estaban pasando, por su propia familia, se quedaban, y por el bien de los pacientes, bueno, en este caso vosotros llamáis usuarios, por el bien de ellos, se quedaban incluso a dormir en las residencias. Sí, ha habido muchas residencias en las que así lo han hecho. Nosotros no hemos tenido que tomar esa decisión, pero sí que era muy importante las medidas de higiene. Antes de entrar en el centro era obligatorio la ducha por parte de todos los trabajadores, a la hora de salir igual. Entonces, y a la hora de llegar a casa con tu familia y con tu entorno, bueno, pues intentar pues mantener las distancias para evitar posibles contagios. ¿Y cuánta soledad vosotras como enfermeras, sobre todo en residencias, y tú lo sabes también,
cuánto, porque nosotros hablamos desde un hospital que quieras que no, a las 3 nos vamos o a las 10, depende del turno, ahí se quedan los padres, o sea, nos vamos turnando. Pero sin embargo vosotros, ¿cuánta soledad tenéis que tratar, tenéis que paliar con los en este caso, usuarios? Nosotros, es una de las cosas que peor han llevado a nuestros residentes, ¿no? El no poder tener un contacto directo con sus familias, al acogerlos nosotros como mejor hemos podido, bueno, en su nuevo hogar, como bien decías antes, porque esto es una zona donde ellos vienen a vivir, o sea, es su zona residencial. Entonces, el no tener contacto directo con las familias, salvo a través de videollamadas que solíamos realizar, pues es complicado para ellos. Oye, Isabel, fíjate que he preguntado antes, no podíamos contactar contigo. ¿Qué actividad haces para que... Me gustaría saber cómo la actividad que haces, porque yo tengo aquí apuntado que tú eres diplomada en enfermería técnico especialista en radiodiagnóstico. Entonces, ¿cómo vais a parar una enfermera? ¿Cómo está tu puesto de trabajo? ¿Cómo ha sido tu historia? Bueno, pues yo, mi historia para llegar a la enfermería geriátrica fue a raíz de la pandemia, fue cuando a mí se me encendió el chip de que quería cambiar. Yo trabajaba en un centro de radiodiagnóstico que a raíz de la pandemia solamente nos dedicábamos a dar cobertura a las cosas realmente urgentes, como podía ser un TAC o alguna resonancia, y surgió que desde Clece Vitan ofertaban un trabajo de enfermera y yo tenía la necesidad personal y laboral de dedicarme a aquel grupo vulnerable que estaba siendo pues resultando más desfavorecido con la pandemia, y por eso fue mi decisión de cambiar. Y bueno, pues aquí llevo los 2 años y bueno, pues al final engancha la enfermería geriátrica, aunque haya gente que lo pueda considerar aburrido, pero bueno, aburrido puedo asegurar que no es. No es nada. No, me doy cuenta, fijaros, que la profesión de enfermera, igual que sabéis que estamos en la casa del mundo de la salud mental, que es el Hospital de Día Lachman, ¿no? Toda esta sede donde estéis vosotras, el teléfono contra el suicidio, pertenece al Hospital de Día Lachman, que es una entidad dedicada al cuidado de personas con trastorno mental grave. Y algunas veces con Ana, con Junivel, con María Luisa, con las terapeutas, hablamos claro, el mundo de la salud mental es complicado porque estás hablando con personas como nosotros, pero que tienen problemas de relaciones, han perdido amigos, han perdido trabajo. Claro, vuestra profesión también es complicada, porque luego seguimos hablando con nuestra compañera que tienes ahí al lado, que no le hemos dejado hablar casi nada, pero fíjate, la de Zaragoza, que no podemos conectar, pero está en un quirófano, siempre con problemas. Tu compañera que tenías por teléfono, siempre también con problemas. La compañera que está ahora desde Salamanca, con gente mayor, y la gente mayor, cuando no le hace mal la rodilla, tiene problemas de hígado, cuando no tiene otros problemas. Entonces, cuéntame, ¿es una profesión, ya que estamos con Salamanca, es una profesión dura la tuya? Porque todos los días me figuro que tienes poquito para descansar. A ver, profesión dura como tal, no, porque si lo haces porque en el fondo nos gusta, al final es muy reconfortante. Es estresante, exige cierto nivel de superar pues, adversidades y de estar preparados para trabajar en las peores condiciones como la que acabamos de pasar estos años, pues lógicamente al final nos acaba poniendo a prueba, pero cuando estás seguro o segura de que es a lo que te quieres dedicar y lo que realmente te hace feliz, pues a lo mejor en el momento en el que lo estás ejerciendo, pues dices, joder, no puedo más, aunque al final siempre puedes, pero cuando llegas a casa te vas con la grata satisfacción de que ha servido para algo. A mí, perfecto. Yo, José Manuel, te diría, y seguro que estamos todas de acuerdo, y ahora, desde luego, María, tú seguro que estás, porque además estamos aquí muy, muy compenetradas, sí. Y Mónica a través del teléfono. Vamos a ver, tú cuando eres pequeña, y esto yo siempre lo digo, y tú lo sabes, José Manuel, cuando damos las conferencias, cuando una niña es pequeña, ¿de qué vas a ser de mayor? Normalmente, cuando se es pequeña, siempre atraen mucho los uniformes. Todo el mundo quiere ser enfermera, azafata, todo lo que tenga uniformes. Sin embargo, y cuando eres ya adolescente, eliges tu profesión, quiero dejar claro que la profesión de enfermería no es una profesión, es que es vocacional. O sea, tú no te puedes dedicar a la enfermería si no tienes esa vocación. Antes lo ha dicho nuestra compañera Isabel, cuando ha dicho que ella es como necesitó en un momento determinado de su vida trabajar en geriatría. Bueno, pues es que así es la enfermería. Estoy segura que Mónica se lo preguntamos y te va a decir lo mismo. Los que hemos trabajado en hospitales infantiles es que queremos
vocacionalmente queríamos trabajar en un hospital infantil. En las privadas yo creo que es lo mismo, o sea, la profesión de enfermera no es tú llegas, realizas un trabajo y te vas, no. Ese trabajo es prácticamente lo que le va a salvar la vida a esa persona, pero no solamente física, sino psíquica o incluso emocional. Y yo creo que eso no se podría hacer si no estuviéramos completamente involucradas. O sea, Mónica, ¿qué ocurre en un hospital cuando un niño llora y los teníamos en brazos mientras estábamos dando el parte? Tal cual, tal cual. Es verdad que la enfermería es una profesión que suele ser súper vocacional, pero es que además es una profesión que te aporta mucho, ¿no? Yo siempre digo que la enfermería me da mucho para mi vida diaria, ¿no? Te pone un poco los pies sobre la tierra, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a vivir en un mundo un poco de rapidez, de que vamos de aquí para allá, con muchísimas cosas y muchísimas historias en la cabeza, cada uno con sus problemas del día a día, ¿no? Y cuando tú trabajas en un sitio en el que las personas tienen problemas realmente importantes, ¿no? Todo esto hace que bajes a la tierra, ¿no? Y digas, madre mía, qué afortunado soy con lo que tengo, dar gracias por la salud, que es algo súper, súper importante. Y entonces es que es una profesión que disfrutas en tu día a día, pero que te aporta muchísimo también a nivel personal, te da muchísimo. María. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Enfermería es, pues eso, lo más, te quiero decir. Al final estás con la gente en sus momentos buenos, tanto atención primaria también con el programa Sano, como cuando están malitos y cuando fallecen. Enfermería es lo más y te hace efectivamente poner los pies en la tierra y te hace afrontar a que todos al final vamos a tener el mismo final. Entonces habrá gente que tenga que estar ahí, que quiera estar ahí ayudando a gente. Hay veces que, José Manuel, yo creo que como aquí estamos muchas y cada una hemos trabajado en un área completamente diferente, hay sitios que son más o menos difíciles. Por ejemplo, un hospital es un sitio donde, como bien decía Mónica, te vas con una satisfacción porque lo vives de esa forma, pero también es verdad que ahí estamos, si quieres, un poquito más protegidas. Me refiero porque, bueno, pues siempre está. Sin embargo, yo sé que en la privada, porque yo hubo una época de mi vida que trabajé de directora de varias clínicas y en las vamos a llamarle privadas, la sanidad privada, te sientes más sola, nadie mejor que tú para decírnoslo. Bueno, yo en realidad he trabajado en residencia, ¿vale? Y ahí sola no me he encontrado porque he estado Pero es más difícil. Sí, es más difícil. Yo hospital privado estuve al principio de venir aquí a Madrid, yo no soy de Madrid, me metí en un hospital. Y bueno, pues sí, te sientes un poco sola porque al final no es la sanidad pública. Efectivamente. Pero bueno, luego yo ya dejé lo que es los hospitales y ya me encaminé un poco más hacia las residencias. Oye, y fíjate, te estaba escuchando este proyecto que habéis hecho, María Arlegui, en Clece Vitán, es innovador, lo digo por curiosidad, ¿no? Porque que haya un grupo de residencias que tengan una central donde controlan a sus compañeros del resto de España. ¿Esto es un proyecto nuevo o es algo que habéis copiado de alguna otra entidad? Cuéntanos, por saber cómo el mundo de las residencias se está moviendo. Pues yo creo que es innovador, vamos, yo no tengo conocimiento de que ningún grupo de residencias haya pensado en este proyecto. Y más que controlar es apoyar y ayudar, porque también ayudamos en residencias que están empezando nuevas, que es mucho trabajo, como ha dicho Isabel, sacar una residencia desde el principio, pues ahí estamos un poco pues para ayudarles a repartir el trabajo, hacerlo nosotras desde aquí, mientras ellas se centran en lo que es la asistencial, en lo que es el recibimiento del usuario o del residente, y estamos también ayudando a enseñar al programa, a introducir en el programa de informática, pues para que todas las historias estén pues lo más completas posible desde el principio. O sea que controlar sí, pero también es apoyar a los compañeros y hacer un grupo en el que estemos todos en el mismo barco, que al final es el usuario y el bienestar del usuario en todas las residencias, porque al final pues volvemos a lo mismo, son sus casas y nosotros como profesionales les tenemos que dar el mejor trato, cuidado y apoyo en todo. Entonces, bueno, entre todos un poco
lo vamos a intentar lograr Es que yo creo, José Manuel, que la profesión de enfermería, lo que es toda la enfermería en completo, se trabaja siempre en equipo, y como bien estabas diciendo, o sea, el equipo precisamente es una de las profesiones que desde que ya estás en la escuela es cuando ya te enseñan que tienes que trabajar en equipo. Sí. Si no, nosotros en el hospital teníamos, oye, es que si no el niño se nos muere, o sea, aquí tenemos que estar todos. Mónica, ¿estás de acuerdo? Completamente, completamente. Desde que un paciente entra en un hospital, el trabajo multidisciplinar y en equipo de todas las disciplinas que van a entrar en contacto con ese paciente, es que es la labor de un centro grande. Nosotros podemos pensar en la profesión del médico, en la profesión de la enfermera, pero es que si los compañeros de limpieza no han realizado bien su trabajo, si los compañeros de laboratorio no analizan las muestras, los compañeros de rayos, o sea, todo el mundo tiene que estar implicado y trabajando en conjunto para que todo vaya bien. Oye, una pregunta. Yo tenía apuntado aquí, te digo porque va pasando el programa, tenemos tiempo, pero hay un tema que me gustaría por curiosidad para los oyentes. Ya sé que voy a romper el esquema, que estamos hablando de cómo trabajáis en un hospital o cómo trabajáis en una residencia. Sabes que en Madrid durante la pandemia se aperturó el Zendal. Y sin embargo todo el mundo, la mayoría no tenemos idea del nombre del hospital, pero yo recuerdo, Maite, que me han mandado un WhatsApp cuando te dije, oye, no puedo ir por precaución, aunque me encuentro fenomenal, simplemente tengo un poquito la voz tomada, pero por respeto hacia vosotros no me puedo acercar y que no me dejan en el hospital, pero cuando te dije, oye, no puedo ir, me dijiste, me gustaría contar la historia del Zendal. Y oye, ¿eso qué es? Y me dijiste, es que fue una enfermera. ¿Por qué no lo cuentas? Por curiosidad. Bueno, yo sé que a lo mejor la de Salamanca no le suena el hospital Zendal, pero explícalo. Seguro que le suena el hospital Zendal, pero aunque no le sonara el hospital, que le tiene que sonar pues un hospital de referencia, le tiene que sonar porque Isabel Zendal fue la primera enfermera reconocida internacionalmente. O sea, esta mujer, imagínate que es lo que estamos hablando, o sea, cuando hablas de la enfermería, que hablas de sacrificio, esta mujer, yo os lo cuento así rápidamente, que de hecho, José Manuel, sabes que estamos haciendo ese estudio y tú me tienes que echar una mano y me has dicho que sí. De hecho, esta señora era una mujer, bueno, de clase muy humilde, del norte, exactamente de Galicia. No se sabe exactamente muy bien su historia, pero lo que sí se sabe es que nació en esta, ya te digo, una familia muy humilde y de pronto se trasladó y estuvo trabajando en una especie como de orfanato. Ahí ella, no sabemos, está claro que tuvo un hijo de soltera, pero a veces también decían que era adoptado. Bueno, en aquella época ya sabes que estas cosas siempre eran ocultas. Te menciono lo del hijo porque ella estaba trabajando en este rectorado y ahí, bueno, pues era lo que antes decía Mónica, que prácticamente era cuidadora, pues como antiguamente las monjas en nuestro hospital. Bueno, pues esta señora estaba ahí cuidadora y en ese momento, estoy hablando, pues imagínate, de cuando estaba aquí en España, o sea, hablo del 1800, o sea, 1803, 1810 es cuando empiezan a querer hacer la famosa Operación Balmis. La Operación Balmis era tratar de llevar las vacunas al más allá de los mares para la vacuna de la viruela. ¿Qué ocurría? Que no sabían cómo se podía hacer porque pues era muy lejos, en los barcos, se estropeaba y tal. Y la única forma que se podía hacer era inoculándola, siendo portadores, que realmente eran portadores de la vacuna, ¿no? Entonces, estas personas eran niños y entonces, ¿qué ocurrió? Que Balmis reclutó, por así decirlo, a Isabel Zendal. Isabel Zendal trabajaba, ya os lo digo ahí, y era cuidadora, bueno, pues hacía los trabajos de enfermería. Esta señora la contrataron, bueno, os puedo contar mucho la historia, además es muy curioso porque en aquella época la contrataron por el mismo dinero que contrataban a los hombres, o sea, igual, porque Balmis contrató también a su sobrino que era practicante en aquel momento. Bueno, pues ella, incluso a su propio hijo, le inoculó. Entonces llevaban a los niños inoculados con la vacuna, cuando ya la pústula salía, en fin, entonces lo tenían que poner a otros. Pero fijaros, lo más importante era que en aquella época, cuando embarcaron, era la única mujer, en aquella época, la única mujer que se embarcó en la Operación Balmis. Una mujer valiente, una mujer
que a su propio hijo, insisto, o sea, le inoculó con la viruela. Entonces, claro, ha pasado a la historia como la madre de las vacunas. Ya te digo, o sea, gracias a Dios. La pena es que esto tienes que hay muy poca documentación de ella, porque yo he tratado de sacar toda la documentación, pero lo más importante es que cuando hablamos del Hospital Zendal, que es el hospital de referencia de las epidemias, o sea, para todas las emergencias, que sepamos que Isabel Zendal era la enfermera de la expedición Balmis, la llamaron la madre de las vacunas. Luego se quedó con su pequeño sueldo, con su hijo, no quiso volver aquí a España, pero yo quiero desde aquí, porque además ya sabes que yo siempre rescato a mujeres olvidadas, porque la única forma de que no se hayan ido para siempre es tener en el pensamiento y hablar de ellas. Entonces, desde aquí no podía dejar en el Día Internacional de la Enfermería sin hablar de Isabel Zendal. Bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que un orgullo para las enfermeras. Otro debate será si ese hospital es rentable, no es rentable, si está aprovechado. Eso es otra historia. Ha liderado también toda la campaña de vacunación contra la COVID en la Comunidad de Madrid. Sí, repítelo, Mónica, porque como el problema que tenemos con los túneles, que nos estamos organizando muy bien, por cierto, para todos los que somos, no nos vamos pisando, que eso es lo más importante. Mónica, ¿qué decías de Isabel? Que tantos años después, ¿no? El Hospital Isabel Zendal ha sido uno de los centros donde se ha llevado toda esta campaña de vacunación de la COVID en la Comunidad de Madrid, del COVID. Entonces, bueno, pues también es interesante que Isabel Zendal, que era la primera enfermera, como tú muy bien has contado, que entró en esa expedición con todo el tema de las vacunas, y pues han estado muchos hospitales vacunando del COVID, pero el Hospital Isabel Zendal ha sido uno de los hospitales de referencia de toda esta campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid. Pero es que fíjate lo curioso, y yo creo que todas vosotras estáis de acuerdo conmigo, que cuando hablamos, porque todos hemos leído en un momento determinado, pues lees lo de las vacunas y siempre te vas a la operación Balmis, que por supuesto yo le doy toda la importancia del mundo al doctor Balmis, etcétera. Pero que poco se ha hablado de la enfermera Isabel Zendal, hasta que nada, todo el mundo conocía la expedición Balmis, y de hecho cuando yo empecé a hacer el estudio de Isabel Zendal me costó muchísimo, porque la mitad incluso de colegas nuestros, Isabel Zendal, sí, la enfermera, la de la expedición, bueno, o sea, me da mucha rabia estas cosas, por eso menos mal que estamos aquí, José Manuel, y nos sacamos todas. Un día como hoy, fenomenal, darle visibilidad. Oye, Maite, perdona, aprovechando que tenemos a Isabel, porque María, yo creo que tal vez sea más complicada la pregunta que voy a hacer ahora, pero aprovechando que tenemos a Isabel, y eso que es una residencia nueva, ¿no? Clece Vitat de Salamanca, por lo que acabamos de hablar del 2020. ¿Me está escuchando, verdad, Isabel? Sí. Oye, ¿cómo es? Yo no tenía idea, bueno, sí que lo tenía, pero muchos oyentes seguro que les va a llamar la atención que en una residencia lo que se ve es la geriatría, lo que se ve es el cuidado de las personas mayores, pero veo que hay una profesión muy metida dentro de las residencias, que son las enfermeras. ¿Esto es nuevo o lleváis toda la vida trabajando en residencias? Bueno, la atención sociosanitaria a los residentes, yo creo que ya lleva varios años, bastantes años atrás, que se realiza en residencias geriátricas. Lo que pasa que ahora es mayor la atención y las horas dedicadas de enfermería a los usuarios. Principalmente, pues lo que comentabas antes, todos tienen muchas patologías, tienen muchísimas necesidades que cubrir. Y entonces lo que intentamos evitar con todo esto, somos como los intermediarios con el centro de salud, y intentamos evitar pues derivaciones al hospital, llevando aquí a cabo los tratamientos, sobre todo de las reagudizaciones de sus procesos crónicos, y con su control de constantes, de sintrón, y para que también el residente tenga que moverse lo menos posible y darle pues el mayor número de atenciones aquí. María. Sí, claro, yo totalmente de acuerdo. Yo no concibo una residencia sin enfermería. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo en este proyecto llevo desde octubre, pero yo he estado 13 años en una residencia de Clece, aquí en Madrid, y yo lo considero importantísimo el cuidado de enfermería dentro de las residencias.
Ajá, y en tus tiempos, perdón, en tus tiempos, querida compañera, te voy a dar una leche. Te voy a dar una leche. Tú te estás aprovechando mucho que te veo, pero no estás. O sea, esto es como la película esa, te veo y no te veo. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Nada que te ofenda, sino simplemente como eres la más veterana, lo que acabo de preguntar, ¿también recuerdas hace 25 años cuando empezaste que había enfermeras en las residencias, o esto es para ti es algo nuevo desde hace poquitos años? Vamos a ver, es que no es que sea nuevo, siempre en las residencias siempre ha habido enfermeras, siempre. Lo que pasa es que no había demasiadas, porque ten en cuenta que las residencias ahora se llaman residencias, antes se llamaban asilos, o sea, es que no existía la palabra residencia. De hecho, tenemos que remontarnos a hace muchos más años, donde los padres, los ancianos, se quedaban al cuidado de los hijos. De hecho, había una famosa frase que decían, se tenía siempre la última hija, era la que se encargaba de cuidar a los padres. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado y se ha pasado de esos ancianatos, o sea, de esos asilos o de esos sitios donde era casi una parca ancianos, que era terrorífico, y se pasó ya a las residencias, pero siempre ha habido enfermería, no mucha en aquellos momentos, pero la figura de la enfermera siempre ha estado en las residencias, y más ahora, porque tener en cuenta que por la vida que llevamos, por todo lo que hemos, yo misma siempre digo que yo no voy el día que yo no pueda valerme por mí misma, o sea, tengo muy claro que yo me iré a una residencia, pero me iré por motivo, o sea, porque yo lo decido. Y claro, en una residencia, lógicamente, aparte de tener mis cuidados, tendré que tener un cuidado médico y un cuidado de enfermería, porque recuerda que nosotras, como enfermeras, somos las que acompañamos al paciente, al usuario, pero en todos los aspectos de su vida. Y sobre todo yo creo que es muy, muy importante porque es vocacional, y entonces es importantísimo esa conexión entre el paciente, la enfermera, el usuario, la enfermera. No, me estoy dando cuenta que tienes toda la razón. Antes la gente se moría con 60, 65, 70 años, y no hablo hace 100 años, hace apenas unas décadas, ¿no? Claro. Claro, ahora la gente cada vez nos morimos más tarde, y encima entidades como el propio CLECE, que tiene ayuda a domicilio, otra serie de cosas. Claro, la gente también llega más mayor a una residencia, por tanto me he dado cuenta que es una pregunta que sobraba por mi parte, claro. Entendido perfectamente. Es que ten en cuenta que en una residencia, yo conozco las residencias CLECE, y tú sabes que las conocemos porque hemos ido 1000 veces, y es que los usuarios llegan, tienen su habitación, en los cuales también se llevan sus objetos de recuerdo, sus fotografías, o sea, es su casa. Por eso yo en la pandemia decía, no han muerto en una residencia, han muerto en su casa. Ten en cuenta que muchísimo... Es que siempre pensamos también en la enfermería en los hospitales y en los centros de salud, ¿no? Pero las enfermeras tenemos muchísimos campos de actuación. Hay enfermeras en los colegios, hay enfermeras en las empresas, hay enfermeras inmersas en proyectos de investigación, y además ahora que la enfermería tiende a la especialización, ¿no? Que tenemos enfermeras matronas, enfermeras de trabajo, de comunitarias, especialistas en salud mental. Ahora con toda la pandemia, que como antes habéis dicho, ha habido un auge de todas las enfermedades de salud mental, tenemos enfermeras especialistas en salud mental que tienen una capacitación para llevar todas estas enfermedades y dar un cuidado y un apoyo a todos estos pacientes, ¿no? La enfermería tiene muchísimos campos de actuación, pero siempre cuando pensamos en una enfermera la vemos como en un hospital o en un centro de salud, ¿no? Sí, ahí tienes razón. Bueno. Incluso a mí, siempre que me preguntan, ¿eres enfermera? Sí. ¿En qué hospital trabajas? No, claro. No tengo que trabajar en un hospital, yo trabajo en una residencia. ¿Y por qué trabajas en una residencia? Pues porque es lo que me gusta, trabajar en una residencia con gente mayor. Incluso los nuestros de la profesión no comparten esta visión de que una enfermera trabaje o le guste trabajar en una residencia. Bueno, pero es tan importante o más, por eso te he hecho antes una pregunta, te decía, es que precisamente tiene muchísimo más mérito, o sea, no es ni más ni menos, pero para mí tiene mucho mérito cuando te dedicas y te encuentras, no es la soledad en sí, sino tú tienes muchísima más responsabilidad, porque a lo mejor en un colegio, en una residencia, estás sola.
en esa planta. En cambio, en un hospital, cualquier cosa tienes a la compañera de al lado. Sí. Muy más arropada. Mónica, tú sabes que en el hospital, pues bueno... Estamos más arropadas. Claro, mucho claro. Más arropadas. Pues cualquier cosa, y si una te pones enferma, pues enseguida, oye, ¿no te importa? Bueno, pasas tú la consulta y tal. Es diferente, pero sí que es cierto que, bueno, es como el prototipo de que la enfermera con la toca, el uniforme monísimo, las medias, los zapatos, bueno, pues eso está muy bien, pero la enfermera es otra cosa y efectivamente, gracias a Dios ahora hay unos cursos de especialización que no tienen, o sea, yo creo que tenemos que seguir trabajando en equipo porque es vocacional y estamos, para mí, al servicio del paciente, o sea, para mí es esa... Yo a lo mejor es que tengo ese concepto de hace tantos años. Oye, vamos a hacer una ronda, si te parece, tu compañera de teléfono, la compañera que tienes ahí y la que está desde Salamanca, pero he dicho al principio que tú estuviste, lo digo porque a veces hablar de la historia se nos va el programa, pero en 2, 3 minutos, 4 minutos. Tu historia con la CONCE, hemos vivido el tema de la pandemia del COVID, que todavía lo estamos sufriendo y la gente tenemos que tener cuidado indiscutiblemente, y sobre todo el que no se ha vacunado, que todavía hay gente que no tiene talento y que no se ha vacunado, pero mi pregunta es, Maite, o mi comentario, en 2 o 3 minutos, ¿por qué no revives la historia? Piensa mientras que estoy hablando para que no se alargue. ¿Cómo fue el tema de la CONCE y como enfermera? No se va a alargar porque lo defino muy bien, y Mónica seguro, Mónica es bastante más joven que yo, pero además tuvo un jefe, y de hecho que es Juan Casado, que él lo vivió también en primera persona, todos los que somos un poco ya mayorcitos. Pues es que un día llegas, hablo del Niño Jesús, o sea, un día te vas a tu casa y cuando vuelves tienes en la planta, yo entonces estaba en hospitalización, en la sala exactamente de San Ildefonso, cuando llegas tienes pues 14 niños ingresados que no se sabía qué, uno tosía, el otro tenía fiebre y tal, bueno, pues esto debe ser un virus, debe ser tal. Ya se empiezan a poner ahí una serie de comentarios, salías del hospital, volvías y ya tenías 30, así en un par de días todo desbordado. Las salas, nosotros estábamos en San Ildefonso, arriba San Vicente, todas las salas ya estaban colapsadas de niños y no se sabía lo que era. Ahora, cuando ha habido esta pandemia, la angustia, sabemos que es la misma, pero sin embargo había muchos más medios, o sea, os poníais EPIs y tal. En aquella época, Mónica, lo puedo preguntar ahora cuando termine de hablar conmigo, sobre todo pregúntaselo a Juan Casado, teníamos las mascarillas que te daban y las tenías que guardar porque no había. Quiero decirte, no sé, yo recuerdo llegar y ponernos una bata, calzas, gorro y mascarilla, y te metías ahí y ya no podías salir de la planta. Es decir, te traían hasta el desayuno y no sabíamos qué hacer porque no se sabía nada en absoluto. Si era vírico, si era tal, lo único que se sabía era que eran en sitios, colectivos más vulnerables no era el centro de Madrid, eran, pues una clase social un poco más desfavorecida, por llamarle de alguna forma. La angustia de la pandemia de ahora fue la misma que la anterior, porque nosotros cuando llegábamos a casa, yo que tenía hijos pequeños, no les daba ni un beso porque no sabíamos si esto se contagiaba, cómo se contagiaba. Lo único que sabíamos es que esto aumentaba cada vez más y que que la gente se moría. Nosotros en el hospital, yo siempre cuento una historia de que cogía niño y niña en el baño, los dos hablando, cuchicheando, y yo, no podía, a ver, tú, tal. Los separé y luego me di cuenta, si es que averiguamos que eran hermanos. O sea, te quiero decir que iban ingresando porque el padre estaba en un sitio, la madre en otro, los niños, hasta que al final se supo que era, y gracias y en el Niño Jesús, ya te digo, esto lo seguiremos contando cuando, las sesiones clínicas eran tremendas. Yo me acuerdo que en aquel momento Tabuenca, el doctor Tabuenca era, a ver, vosotros preguntar a las madres qué hacen, con qué lavan al niño, qué no sé qué. O sea, eso era un equipo exhaustivo, todos coordinados, el Niño Jesús, La Paz, el no sé dónde. Fue tremendo hasta que se consiguió saber qué era. Porque claro, lo que despistaba en ese momento es que no había ningún infectado en el barrio Salamanca. Siempre era en sitios, pues ya te digo, en colectivos, más desfavorecidos. Pero claro, un niño, hasta que se contagió un niño que estaba tomando el pecho, ¿entiendes?
Entonces fue terrorífico porque yo recuerdo que lo mismo que ahora, ya te digo, gracias a Dios, pues tenéis o tenemos todos más medios, pero es que en aquel momento, y además como bien ha dicho antes Mónica, el hospital estaba que teníamos monjas, y no teníamos los medios que tenemos ahora, ni muchísimo. Ahora, eso sí, éramos todos un equipo impresionante. Luego los niños se quedaron montones de tiempo con nosotros cuando ya se supo lo que era. Prácticamente, bueno, los llevábamos al colegio, les comprábamos pijamas, muchos de nosotros, yo incluso, y eso siempre lo he contado, ya cuando todo ya sabíamos de qué iba, yo me llevaba los fines de semana algún que otro niño a mi casa. Es decir, trabajábamos... Maite, ¿cómo se descubrió? Pues se descubrió porque era un niño de pecho, o sea, un niño que le daba el pecho a la madre y, claro, hay todos los médicos descoordinados, totalmente alucinados, porque, claro, esto ya era diferente. ¿Cómo se puede contagiar un niño, un bebé que está lactando, ¿no? Y yo no sé quién fue el que, entre ya te digo, todos los hospitales, pero bueno, vamos a ver, ¿y usted qué le da? Y claro, era exhaustivo, y ahí el papel de la enfermería era increíble, porque con las madres era preguntarles una y otra vez y qué tipo de pañales, y cómo lavaban los pañales, y cómo tal, y qué, bueno, todo. Hasta que en un momento determinado, hasta madre, ¿pero usted qué hace? ¿Cómo le baña? ¿Cómo tal? ¿Cuál? Y bueno, ¿y usted cada cuánto le da el pecho? Pues tanto. ¿Y usted se lava? Pues sí. ¿Y cómo? ¿Con una gasa? O sea, todas. Sí. Hasta que en un momento determinado dijo, bueno, a veces cuando se queda con un poquito de hambre le hago una papilla y le echo un chorrito de aceite para que tenga un poquito más de... que tenga... en fin, que tenga un poquito más de vitaminas y tal. Claro, ahí ya pues se abrieron todas las mentes, como que usted ha echado un chorrito de aceite, lo cual quiere decir que lo que había en común, porque la madre decía, así tiene un poquito más de alimento. Pues ya sabes lo que son las madres, es como cuando hacen los biberones, Mónica, tú y yo eso lo sabemos muy bien, sí, que cuando es al 15%, al 20%, le voy a echar un poquito más para que tenga más alimento, y eso era muy típico de las madres, ¿no? Y entonces ahí ese punto fue cuando lo único que tenían en común todos estos pacientes era el aceite. Y luego ya, pues claro, ya cuestión política, y bueno, ya podríamos seguir, pero lo que sí es cierto es que en el Niño Jesús, y esto tengo que decirlo con muchísimo orgullo, y Mónica lo sabe y lo puede preguntar, porque ya te digo, ella es más joven, que yo me acuerdo que contratábamos autocares, Mónica, hablé con no sé qué empresa, y yo tengo fotos nos lo llevamos a los niños de la colza, o sea, pero ya niños que estaban, los pobres tenían montones de problemas de movilidad, artritis y tal, y los llevamos al parque de atracciones. Y entonces éramos, pues me acuerdo que iba en aquella época 2 o 3 asistentes sociales, y yo, que yo más me llevé incluso a mis hijos, y o sea, te quiero decir que ya cuando pasó todo esto follón, gracias a Dios, el hospital seguía estando ahí con nuestros niños, que los llevábamos al colegio, y yo me acuerdo que, fíjate, en aquella época la diferencia, salía a lo mejor un médico de la sala y, doctor, ¿dónde vas? No, es que voy no sé dónde. Oye, de paso, llévate este niño al colegio. O sea, éramos una gran familia. Qué bonito. Qué bonito, sí. Eso, Mónica, de verdad, en nuestro hospital, lo mismo que nosotras, y eso, Mónica, tú lo sabes, yo no sé ahora, pero hace años en la parte de abajo estaban los famosos, que también sería una cosa para hablarlo, los famosos pulmones de acero, ¿te acuerdas? Eso sí, los tenemos. Aquí están, todavía están de exposición. Efectivamente, nosotros tenemos los pulmones de acero porque fuimos pioneros en nuestro hospital. Bueno, pues esto que te cuento, éramos pioneros con los niños. Y bueno, pues todo ese follón. Y eso para mí, por eso los que trabajamos en sanidad, los que hemos trabajado, yo siempre digo que es tan vocacional porque es tu casa. O sea, es tu gente, y bueno, pues para mí yo creo que ahora tenemos que seguir viviéndolo igual y tenemos que darle la visibilidad a la enfermería, porque verdaderamente es importantísimo. Sí, bueno, yo no sé si me estáis viendo. Hoy hayáis contado con todas nosotras para dar visibilidad a la profesión enfermera que tanto está aportando, bueno, que ha aportado de toda la vida, como venimos viendo, pero que en estos últimos años, con toda la pandemia y eso, ha aportado tanto. José Manuel, estás como ya te digo, la película de la magia, ahora te veo, ahora no te veo, yo no te pero preocupes, te siento. Te escucho y se os ve a vosotras, que es lo importante. Yo decía que ya tenemos que ir terminando, si te parece damos paso ya, en un minuto, Sí, que aproveche para contar
qué es Clece Vital Salamanca. Ya que nos está escuchando, ¿por qué no nos das un minutito de 2 claves quiénes sois? Pues Clece Vital Salamanca somos un centro residencial donde lo más importante son nuestros residentes. Intentamos mejorar la calidad de vida de ellos, darle una calidad de vida digna y pues intentar pues fomentar la autonomía de sus capacidades, intentando obviar las limitaciones, intentar pues que estén lograr un bienestar físico, psíquico y social. Ajá. Isabel, te agradezco de corazón que hayas participado. Hoy, como ves, al principio hemos tenido unos problemas de conexiones, pero al final hemos podido estar contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en un día tan especial, dar voz a vuestra profesión. Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar y por eso mismo, por dar voz a la enfermería. Muchas gracias. María, darte las gracias también. Oye, por curiosidad, ¿cuántas residencias dependen de este equipo multidisciplinar de médicos y tú como enfermera? 60. Caray. 30. 60, José Manuel, 60. 60, o sea sí. que raro es el día que no te llaman de un sitio o de otro. Me imagino que tienes que tener una profesión también un poquito estresante. Bueno, sí, efectivamente. No es el día que no nos mandan una consulta, que no nos dicen algo para valorar, para ver. Y luego estamos mirando exhaustivamente también todas las residencias separadas, porque no todas tienen las mismas características, no por localidad, por grandes, por pequeñas. Entonces estamos haciendo un estudio muy exhaustivo de ellas, pues para ofrecerles los distintos cuidados, necesidades y lo que requieran de nosotros. O sea que sí, estamos ocupadas, pero vamos, con mucho gusto de empezar este proyecto, que Clece creo que, bueno, pues que está muy bien y que va a dar una calidad estupenda a todas sus residencias. Bueno, desde aquí, claro, ha sido una lástima la de Zaragoza, Elena Fábregas, porque a veces es lo que pasa, ¿no? Te pones en tu casa pensando que tienes buena conexión. Elena Fábregas, queríamos que viniera hoy porque, repito, el año pasado, tal día como hoy, pues comenzamos el programa con un compañero de ella, un enfermero, en la clínica Quirón de Zaragoza, y recuerdo que explicaba cómo se vestían, ¿verdad, Maite? Yo no sé, me ha dicho que tu compañera por teléfono está en activo. Sí, Mónica, en el hospital, que bueno, nosotros teníamos, si nos vamos a contar anécdotas, es como cuando el 15M, que tú ya estabas en el hospital cuando el 15M, pero ¿cómo os vestíais en algún momento? ¿Os habéis vestido con los EPIs en la época en el momento de la pandemia? Sí, claro. Es verdad que en nuestro hospital hemos vivido la pandemia de una manera distinta a los hospitales generales y los hospitales de adultos, que se han visto completamente desbordados por toda esta situación. Afortunadamente la pandemia, el COVID en los niños no ha afectado de una manera tan brutal como fue aquella primera ola, ¿no? Y es verdad que lo hemos vivido como un poquito, hemos tenido las cosas más fáciles, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos en pandemia, el COVID no ha desaparecido, todavía tenemos pacientes COVID positivos ingresados y bueno, a la hora de entrar pues es súper importante tener un orden de vestido, pero sobre todo un orden de cómo te quitas ese EPI para no contaminarte, ¿no? Nuestras mascarillas FP2 siempre por el tema de aerosoles y bueno, la verdad que las compañeras que han trabajado en los hospitales de adultos durante esta pandemia ha sido impresionante, ¿no? Todo lo que han dado, ¿no? Porque como muy bien decíais, el miedo, la incertidumbre de no saber qué es, de no saber cómo se contagia al principio, de como hablabas tú antes, de si me voy a mi casa y se lo voy a contagiar a mis hijos, a mi familia, pues es que eso es durísimo, ¿no? Perfecto, yo pues recuerdo... Maite, te dejo que despidas el programa porque yo no sé si me ves o no me ves. No, ahora, para eso tú eres la enfermera preferida de la asociación. Ahora te siento, pero no te veo. Bueno, venga, pues tú despides el programa. Bueno, yo despido el programa diciendo que bueno, que para mí ha sido un honor, un orgullo, sabes que esta es mi casa, recordarle siempre a los oyentes que tenemos el teléfono contra el suicidio, que no quiero que se sientan nadie solos, que en un momento determinado que tengan esa mala idea,
en fin, que a veces curamos, y eso la enfermería lo sabemos muy bien, curamos las patologías, les damos las pastillas, les acompañamos, pero a veces hay un dolor que es mucho más allá del dolor físico, que es el dolor psíquico, y el dolor psíquico y el dolor del alma también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo darte las gracias, José Manuel, como siempre, porque bueno, tú y yo ya sabes que para mí es un encanto y estar aquí para mí un placer. Dar las gracias a todas mis compañeras. Mónica, como siempre, un placer, y bueno, ahora ya hablaré contigo. Un beso muy fuerte, y chicas, gracias a todos. Gracias porque reconocen un Día Internacional de la Enfermería, y a todos un besote muy fuerte de Maite Pedraza.